Belén Yuste, ¿qué tal? Bienvenida al Faro. Pues encantadísima de volver con vosotros, ya lo sabes. Aquella vez que te llamamos, no me acuerdo exactamente qué faro era, tú dijiste, tenéis que hacer un faro de Santiago Ramón y Cajal. Nos hiciste esa propuesta en antena, así que aquí estás, en este faro que dedicamos a este científico brillante, que queremos que tú nos lo descubras. A través, si te parece, de este libro, Descubriendo a Cajal, que has escrito junto a Sonia Rivas Caballero. Creo que se ha llevado un montón de años, ¿no, Belén? Pues A alrededor de Sonia y a 5 ti. años de documentación y sobre todo de recorrer los domicilios de los descendientes de Cajal, que bueno, estaban ya muy dispersos, para ver si podíamos encontrar algún documento o algún objeto inédito, porque evidentemente Cajal está muy estudiado y era complicado, y lo hemos conseguido y ha sido muy enriquecedor. Y luego, por supuesto, los museos, los archivos, el Museo Nobel de Estocolmo, en fin, ha sido un trabajo arduo pero precioso. Las fotografías. Las fotografías. Planeta, que es la editorial que lo edita, ha hecho un gran esfuerzo en su libro institucional, editado con ilustraciones magníficas a toda página, y realmente hay fotografías que por primera vez la familia ha puesto a la luz, o de objetos que se desconocían de Cajal. Belén, tú sabes que nosotros cuando dedicamos un faro a un personaje histórico siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la gente no tenga ningún miedo a reconocer que no sabe o que sabe poco, porque cuando termine el programa vas a ver más de lo que sabía. Se trata de aprender, de tener curiosidad, de tener inquietud, y en este caso queríamos descubrir quién es este científico brillante, ilustre, importantísimo en la historia de la medicina y de la neurociencia, premio Nobel y español, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a hacerlo poco a poco. Como tú quieras. Vale, arrancamos con Santiago de niño. Santiagué. A ver, cuéntame dónde nace, cuál es su entorno, quién es ese Pues niño. mira, él nace el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, una villa preciosa que, a pesar de llamarse de Aragón, pertenece a Navarra. Está en el enclave aragonés, pero es Navarra. Y bueno, es hijo de un médico de una tenacidad enorme, que luchó muchísimo por conseguir la carrera de medicina, siendo hijo de campesinos, y de su madre, Antonia Cajal, a la que él adoraba. Nace allí y con muy poco tiempo, al año y pico, se trasladan a Aragón y a tierras de Aragón, y fue siguiendo el destino de su padre, por donde iba trabajando y ejerciendo su profesión. Y bueno, tuvo un hermano, se llamó Pedro, al que adoraba, dos hermanas, Jorge y Paula, a las que también adoró, y fue una familia muy unida, pero fue un niño muy, muy difícil, muy travieso. Y bueno, ya lo pueden leer en el cuento Iba a Cajal o en el libro Descubriendo a Cajal, que realmente tenía unas ideas que era difícil de reconducir, y su padre fue realmente la persona que le marcó profundamente y que luchó contra ese niño intrépido para intentar hacer de él. Él quería que fuera médico, porque él no quería ser médico, él quería ser pintor desde pequeño, y fue una lucha tenaz con su padre, que emperró en que fuera médico. Y finalmente, como suspendía y faltaba al colegio porque le parecía mucho más interesante corretear por los campos de sus pueblos que ir a escuchar a un profesor continuamente, pues él, cuando no estaba su padre, que estaba en otro sitio atendiendo pacientes, pues se iba. Y su madre sufrió enormemente. ¿Qué habría sido de este niño que seguía en los vuelos de las águilas hasta los nidos, se subía trepando a ver el nido? Bueno, y él mismo lo dice, corría como un gamo, saltaba como un mono. Bueno, él lo descubre. Yo recomiendo a la gente que lea al propio Cajal, que lean los recuerdos de mi vida, porque se van a quedar sorprendidos y además se van a reír y se van a divertir, porque no tuvo ningún pudor en contarlo. Esto que has dejado caer, ¿no? Le encantaba pintar. Eso fue fundamental después Fue clave en la historia de Ramón y Cajal, ¿no? Porque una de las maravillas que tiene Cajal son sus dibujos de anatomía. Dibujos que están a la altura de un Leonardo da Vinci, sin ninguna duda, y que Estados Unidos, vamos, es que estaba deseosísimo de tener la exposición maravillosa, que fue un éxito, de los dibujos de Cajal. Es verdad que no son tan conocidos en España como se debiera, pero hoy aunó sus dos grandes pasiones posteriores, porque para aprobar el bachiller acabó haciendo un pacto con su padre. Si me permites dar clases de dibujo, te aseguro que apruebo, porque aquello era imposible. Y él inteligente era muchísimo, pero es que lo que no le interesaba, no le interesaba. Entonces aprobó, y el padre se emperró en medicina. Pero ya cuando su padre, que llegó a ser profesor de disección de anatomía de él en la Facultad de Zaragoza, le vio, cuando diseccionaban los cadáveres, cómo pintaba las láminas anatómicas de los músculos, de todo, que son joyas de hoy en día de la Universidad de Zaragoza, pues se quedó perplejo, y ahí ya esa relación padre-hijo mejora muchísimo, y el padre ya reconoce esa virtud de su hijo. Lo que pasa es que Santiago nunca fue un médico clínico, porque él
no le gustaba la medicina. Os quiero decir, no pasó consulta. No pasaba No consulta. pasó consulta. Se Era dedicó a la pena de su investigación. padre, claro. Belén Juste, es dificilísimo en 25 minutos diseccionar la vida Nunca mejor y los dicho. hallazgos de Ramón y Cajal, pero vamos a ir saltando algunos capítulos fundamentales, ¿no? La infancia, el padre médico, él estudia medicina. Hay un capítulo muy importante en su vida que es cuando se va a la guerra de Cuba. ¿Qué pasa en la guerra de Cuba? ¿Qué le pasa a Ramón y Cajal? Pues Ramón y Cajal, como muchos españoles de la época, formaron parte de la Quinta de Castelar para reemplazar a los soldados que caían como moscas en Cuba. Y por sorteo le cae ir a esta guerra y él va encantado. O sea, el padre hace todo lo posible porque no vaya a mover sus recomendaciones tal. Y él, que era un entusiasta y un aventurero, porque era un Robinson Crusoe y quería descubrir el nuevo mundo, pues se enroló, aceptó, no rechazó el tema y se enroló a ir a Cuba. Y allí se quedó absolutamente, bueno, evidentemente toda su ensoñación se cayó de golpe cuando vio la cruda realidad. Y sobre todo él se hizo cargo, porque él que no era clínico, que no atendía pacientes, de enfermerías, que le tocó además la enfermería Villahermosa, que nada más lejos que su bello nombre, allí el paludismo campeaba y era en plena manigua y se enfrentaba a 200 enfermos a atender aquella situación tan tremenda con los tiroteos, con el paludismo, porque morían más soldados por infección que por heridas de guerra. Por tiros. Esto es la realidad. Entonces él acaba enfermo también y bueno, a recuperarse le mandan a un destino todavía un peor San Isidro y allí yo admiro mucho a Cajal porque cuando es testigo de la corrupción que había en los propios campamentos militares y cómo se traficaba con la comida que era para los enfermos, para oficiales y tal, se encara al propio comandante. Sí. Se encara al comandante y de una manera, además el comandante que se cree, bueno, el rey de todo, pues intenta meter a sus caballos en las tormentas en la enfermería. El que estaba con una fiebre altísima y malísimo, siente el olor de la cuadra y se enfrenta al comandante que le abre un juicio sumarísimo por desacato a la autoridad. Y él dice que lo primero es la ética personal y que él no va a permitir ni que haya caballos en la enfermería de la que es responsable, ni que se juegue con la salud de los enfermos traficando y utilizando la comida que era para enfermos. Y bueno, y se jugó porque realmente luego cuando llegó al juicio sumarísimo que tenía que haber, el familiar de este comandante, que era el que apoyaba, cuando Cajal dijo es que yo voy a sacar esto y esto, se quedó en nada. Pero fue y luego finalmente tuvo que renunciar a la carrera militar porque de paludismo acabó muy enfermo, casi él moribundo. Se contagia de paludismo en Cuba, viene en una situación deplorable. Pues pasó un año, 9 meses y un día en Cuba y vino moribundo y bueno, un viaje que lo cuenta tremendo y tuvo que ir luego, padeció las secuelas del paludismo prácticamente toda su vida, tuvo un brote tuberculoso el que se tuvo que curar en Panticosa, en el balneario y bueno, estuvo realmente, y fue una experiencia que a él le marcó muchísimo y el sentido patriótico que tanto destaca él en su vida, pero el patriotismo como la lucha de cada ciudadano por el bien comunitario del país. Ese es el patriotismo que él defiende y que en este ejemplo de Cuba es que estafando al Estado, estafamos a todos, nos estafamos todos. Uh-huh. Es que no entendemos que estafar el Estado es estafarnos todos. Eso lo ha defendido siempre. Belén, es muy importante en su vida su mujer, Silveria, la citan algunos oyentes. La conocía ya, pero se reencuentra con ella a la vuelta de Cuba. Va a ir al capítulo de Silveria, con quien está casado toda su vida, ¿no? Hasta que Silveria muere ya de mayor. Entonces, ¿qué significa Silveria en la vida de Ramón y Cajal? Pues mira, una persona muy conocida que él dice en su propia biografía, que creemos que es Emilia Pardo Bazán, pero no dice el nombre, sino una mujer que siempre dice que la mitad de Cajal es su mujer. Uh-huh. Y yo creo que era bastante más que la mitad, porque era la persona que le apoyó, que creyó en él cuando no creía nadie, además se casó contra viento y marea, contra el acuerdo de sus padres, nadie quería que se casaran, y ella es la que confía en él, renuncia a todo lo renunciable, tiene 7 hijos, y ella cuando ve que no tiene los medios, tenía laboratorios caseros, trabajaba en laboratorios caseros y parte de la economía se iba a tinciones, a microtomos, a microscopios, a todo lo que sustentaba el trabajo de su marido. Tenía que tener una gran fe para quitarse, incluso cuando él ya quiso hacer la primera publicación para que su teoría neuronal, la teoría neuronal que él defendía acérrimamente se difundiera, renuncia a la criada que tenía para que con el sueldo de la criada él pueda editar la primera revista que él publicó, que salió publicada el día de su 36 cumpleaños. Fue un gran regalo. Y su mujer fue siempre la que cuando él dudaba
seguía. Vamos a intentar explicar de una forma muy sencilla, todo lo sencilla que seas capaz, en qué consiste la teoría neuronal de Ramón y Cajal, esas mariposas del alma, Es ¿no? una Que él maravilla. describía, para que lo entienda todo el mundo. O sea, no me interesa una clase No, de yo ciencia, creo que no es tan complicado. sino que lo expliquemos El así. oyente, bueno, pues tiene que saber que en teoría los órganos están compuestos de células, de unidades independientes. Y en aquel momento el cerebro era el gran enigma, porque la mayoría defendía que era una maraña, que era una especie de bosque, en que las células nerviosas llamadas neuronas se unían unas a otras formando una red indivisible. Eso es la teoría reticular, la que estaba en ese momento en boga, teoría reticular o de continuidad, porque todo era una red. Y Cajal demuestra, con sus modificaciones del método de Golgi, que no, que la célula nerviosa es una célula independiente que se toca una a otra, pero no se unen. Es decir, teoría de contigüidad, no de continuidad. Es una célula morfológicamente independiente. Es como que se pensaba que todas formaban parte de una Una maraña, maraña, y lo que descubre Ramón y Cajal, Demuestra. lo que demuestra es que son células independientes Exactamente. y se rozan entre sí, se besan. Se tocan, él llamaba ¿no? besos. Lo beso, ¿no? Es que se era besan. sí, se besan. Y luego él demostró una cosa importantísima, que era el sentido del impulso nervioso. ¿En qué sentido viajaba el impulso nervioso? Y demuestra que es de la parte de lo que se llaman dendritas, que son las ramificaciones cortas de la neurona de la célula, al cuerpo celular, y salen por un hilo largo, que es el axón, y comunica con la otra. Esto fue también un descubrimiento clave. Vale. Dices que él empieza a publicar, bueno, que él tiene que publicar su investigación, su estudio, su descubrimiento en una revista que se autoedita, Sí. con el sueldo de la persona con que el trabajaba apoyo, en la sí. casa, ¿no? Y el apoyo de Silveria. ¿Cuándo empieza Ramón y Cajal a tener repercusión internacional? Pues mira, un año después de la publicación, en 1889, hay un congreso importantísimo en Alemania, en Berlín, de anatomistas, y Cajal quiere ir y demostrar, porque había visto que sus publicaciones no tenían, además eran en español, ahí es donde ya empieza él a defender que hay que publicar en lenguas extranjeras. Y entonces tiene Porque, que ir perdón, allí. él sabía inglés. Él sabía francés. En Él sabía aquella época el francés. francés, no sabía alemán, que luego también se manejaba, intentó estudiar, pero siempre quiso que sus colaboradores dominaran idiomas. Entonces se presenta en Berlín, también la universidad, nadie conocía a Cajal, pide los días, consigue que le den los días, pero no le dan dinero. Silveria vuelve a sacar de sus ahorros y sus padres le vuelven a apoyar, se iban a la familia a Zaragoza para que él viaje a Berlín. Él viaja solo a Berlín, con su microscopio, solo, con su y microscopio sus preparaciones histológicas, porque no sabía si iba a haber microscopios, que sí que iba a haber, pero por si acaso se lo llevó. Entonces llega allí y claro, él pues era un asunto desconocido y cuenta cómo veía que pasaba el tiempo y se ponía nerviosísimo porque nadie hacía caso ni miraba su microscopio. Y entonces hay un señor, un testigo, que lo cuenta en sus memorias, cómo vio a Cajal arrastrar a Kolliker, que era el grandísimo histólogo alemán y el más reputado en la época, arrastrarle literalmente a su microscopio, mire, y cuando Kolliker vio esa célula nerviosa independiente, teñida con el método de Golgi, y se quedó tan impactado que es cuando dijo la famosa frase: yo le he descubierto a usted y me voy a dedicar a que el mundo descubra su obra, pero primero lo voy a contrastar. Vale, o sea, este médico Kolliker, tan prestigioso alemán, cuando mira por el microscopio y ve que hay una célula, una neurona, ¿no? Teñida, independiente, bueno, teñida. Todas, hablamos todo el rato de la tinción de Golgi, de Camilo es Golgi. importante la tinción, Sí. es que está teñida para que es se la vea. tinción que utiliza, que es de un gran científico italiano con quien luego compartirá el premio Nobel. Sí, por eso quería que lo explicáramos. Vale, entonces este médico alemán ve la neurona individual, teñida, y dice, ostras, pues y además ve las efectivamente. ramificaciones, ve todo, y entonces ahí es donde Cajal también pierde su primer apellido, porque todos pensaron en este congreso que Ramón era nombre también. Y entonces Kolliker empezó a decir Cajal en alemán, y es donde vuelve ya a España sin el primer apellido, será Cajal toda su vida. Pero este fue el apoyo, vamos, trascendental. A partir de ahí, todos los que estaban allí comprobaron, porque tenían que comprobar, él mandó el método, comprobaron que efectivamente eso era cierto, y Kolliker, casi con 70 años, aprendió español para leer las publicaciones anteriores de Cajal. Era una admiración. Bueno, todo el mundo, luego siguió habiendo reticularistas acérrimos, entre ellos el propio Golgi, sí, que siguió defendiendo la teoría contraria, pero ya todo el mundo vio la vanguardia, que ya era el tema del histólogo español que nos puso en el mapa científico, vamos. Belén, cuando vuelve a España Cajal, ya Ramón y Cajal, ya ha perdido el Santiago, cuando vuelve Ramón y Cajal a España,
él es aquí reconocido. Bueno, él vuelve a un páramo científico tremendo y vuelve a sus clases en Barcelona y tiene que opositar porque quiere venir a ser catedrático en Madrid y entonces tiene que abandonar la investigación y dedicarse a estudiar para opositar y le escribe un gran científico sueco: ¿cómo es posible que España usted tenga que opositar, que el gran Cajal español tenga que opositar y perder el tiempo de investigación en preparar oposiciones? Es histórica la carta, es histórica. Y finalmente saca la oposición en Madrid en 1892, pero hasta 1900 no llega el reconocimiento español a Cajal, porque es cuando le dan el premio Moscú, un premio importantísimo internacional en el Congreso de Medicina de París, en el que estaba, por ejemplo, Pavlov, el gran científico ruso, que acaba de mostrar su teoría de los reflejos, y era un premio ruso, dado por el Kaiser, y lo gana Cajal, que estaba aquí en Madrid perdido en sus investigaciones y que se quedó sorprendidísimo. El gobierno, claro, hizo pecho del tema, la ciudadanía, la prensa, vosotros, los periodistas. Empezasteis a sacar el gran embajador de la ciencia española, cómo puede trabajar en un laboratorio tal, y pide y reclama un laboratorio oficial para Cajal. Y es en 1900 cuando se le da un laboratorio oficial, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas en la Glorieta de Atocha, y lo que yo admiro enormemente, entre muchas cosas de Cajal, es que cuando le nominan el sueldo de 10.000 pesetas como director, escribe al gobierno diciendo que con 6.000 es suficiente, que él vislumbra en cada peseta el sudor de los campesinos que ha conocido en sus tierras de Aragón y que no necesita más de 6.000 pesetas para sacar adelante. O sea, le van a dar 10.000, está establecido pesetas ya. Y él dice, no, yo solo necesito 6.000, renuncio a 4.000. Porque es el dinero de los españoles el que nos pagan. Por eso dices, cuando hablábamos de Cuba, que esto marca la ética personal de Cajal, el sentido del compromiso social del país somos todos, eso es algo increíble y muy desconocido. Bien, entonces llega un telegrama en 1906 y el telegrama, que creo que en casa pensaban que era una noticia porque triste, llega de ¿no? madrugada. Él vivía alquilado en la calle Huertas, al lado de la calle esquina, calle Príncipe, y en octubre llega un telegrama y claro, a esas horas, y ven que es que le han concedido el premio Nobel. Yo me imagino... ¿Qué decía el telegrama? La sorpresa, pues que comparte el premio Nobel con Camilo Golgi, que es la primera vez que el premio Nobel de Medicina se comparte, pero bueno, realmente luego se ha sabido que esto es otro debate, que hubo mucho tema, estaba en principio más apoyo solo para Cajal, pero finalmente será compartido. Y yo me imagino que Cajal se quedaría estupefacto, pero más emocionada me imagino a Silveria. O sea, Silveria, yo creo que ya era el ver que su marido se ha reconocido en la cima de la cima de la cima. ¿Él va solo a Estocolmo a recoger el premio? Va solo a Estocolmo a recoger el premio, con su inseparable cámara fotográfica supongo que iría, porque Cajal era un gran fotógrafo, pionero en las técnicas fotográficas, tiene unos reportajes increíbles de todos sus viajes, y aunque no hemos encontrado las fotos de Estocolmo, estamos seguras que en algún cajón de algún sitio estarán. Sí que se publica en el libro el menú. Sí, que tenían tenían como de todas las nacionalidades comida, ¿no? No sé qué, francesa, crema catalana. Y lo siguen haciendo. Champán, pero también un vino de Jerez. Sí, el premio Nobel suele hacer un guiño a los países de los premiados. Y entonces suelen incluir pues productos del país. Y en el caso de Cajal, pues estaría súper orgulloso. Y la verdad es que fue muy alabada su conferencia. Él dio luego conferencias a estudiantes en la Universidad de Uppsala, en Estocolmo. Y decían, y hemos encontrado en las memorias de un colega, que le vieron patinar. Y claro, en Estocolmo los lagos se hielan, con el premio Nobel de Física. Belén, él vuelve ya convertido en premio Nobel, una eminencia mundial. Estamos en principios del siglo XX, 1906. Sí. Hay un capítulo al que querría que dedicáramos unos minutos o un minuto, que es cuando el Congreso de los Diputados le quiere dar una pensión vitalicia a Cajal de 25.000 pesetas, él va a cumplir 70 años, y se la niegan, y está esa frase definitiva que yo creo que supone la ruptura de la política con la ciencia y no se ha recuperado desde entonces, que es cuando uno de los diputados dice que si le dan 25.000 pesetas anuales vitalicias de pensión a Cajal hasta que se muera, sentaría un funesto precedente.
Eso fue tremendo. Y además a él le dolió muchísimo, y sobre todo a Silveria, porque él no pedía nada, nunca jamás pidió nada. Se jubilaba después de una larga carrera de catedrático, concretamente en Madrid, 30 años. Esto fue en 1922. Se preparaban todos los homenajes a Cajal por la jubilación. Benlliure hizo un monumento en Zaragoza, Vittorio Machuel del Retiro, famosísimo, y el Congreso, un diputado. Bueno, ya sé, es lo que posteriormente tendría Marie Curie en París. El gobierno francés le da una pensión y, por supuesto, no se le ocurre a nadie negar, y no era francesa, era polaca de nacimiento, pero a Cajal se le negó. O sea, dices que a otros científicos en una situación parecida, Claro, los con Marie gobiernos le Curie, dan una pensión evidentemente, vitalicia, perdón, como agradecimiento a sus y hallazgos. como sabían además que Marie Curie era muy humilde, iba a decir que no, entonces le pusieron una ley por la que no se puede decir que no a lo que el gobierno decide, ya está anticipándose tal. Pero aquí en Cajal España, en cambio, dijeron no, hizo y falta. votaron los diputados por el no, ¿eh? Y entonces hubo cartas a los periódicos, siempre la prensa sacando la cara por todo, y en el que grandes, eminentes científicos, intelectuales y artistas abogaban por la vergüenza nacional de cómo se negaba esto a Cajal. Y entonces se acercó un periodista a la casa de Cajal, que entonces vivía ya en el palacete de Alfonso XII, al lado de Atocha. Él no quiso recibir a la prensa, salió Silveria, que no solía atender a nadie, y decía que desde luego estaba, vamos, que le parecía inconcebible que él, que jamás había pedido nada, que todo lo habían hecho con su sueldo y con su trabajo, y que incluso había cedido muchísimas cosas, que le dieran esta amargura a su marido. Entonces él hizo luego una carta al director diciendo que él no quiere nada para él, ni muchísimo menos, pero que todas esas cartas de apoyo, él lo que quiere es ya frenar el escándalo público que se había generado. Entonces pide a todos los que le apoyaban que, en vez de seguir debatiendo, que donen al Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que es el que de verdad va a necesitar su escuela, la escuela de sus discípulos va a necesitar ese apoyo económico. Belén, había algún oyente que decía que no conocía mucho a Cajal, pero se preguntaba qué hubiera pasado con, por ejemplo, el Alzheimer si Cajal estuviera vivo. Igual estaría más avanzada la investigación en cuanto al Alzheimer. Vale, yo me voy a ese capítulo del funesto precedente. ¿Tú crees que si a él le hubieran dado esa pensión vitalicia, de modo que la política reconoce la importancia de la ciencia en este país, hoy, más de 100 años después, vamos, ¿tendríamos otro reconocimiento a los científicos en este país? Digo por parte de la política, porque yo estoy segura que el ciudadano reconoce la investigación. Cajal siempre dijo que el ciudadano y la prensa y los periodistas en ese punto les valoraba mucho, eran los que le habían sacado a la palestra y a la ciencia en España. Y pedía apoyo para sus seguidores, para sus discípulos, pero yo creo que la ciencia siempre ha sido la gran olvidada en el mundo político de este país, y así nos ha ido. Hemos tenido premios Nobel, evidentemente Cajal, luego Severo Ochoa, luego tal, pero siempre vamos ahí porque no hay apoyo público. Uh-huh. Ni luego entonces ni lo hay ahora. Y el propio Cajal, cuando fallece, en su testamento deja unas becas, unos apoyos de 25.000 pesetas cada uno, que no estamos hablando de 1932, con tanto él en su testamento como Silveria, entonces un acuerdo mutuo, 25.000 pesetas para la Academia de Medicina de España, de la que formaba parte, otras 25.000 para la Academia de Ciencias y otras 25.000 para su Universidad Mater, que es el alma mater en Zaragoza, y otras para la Universidad de Madrid, para potenciar la investigación y la ciencia en los estudiantes, en que sigan, en que publiquen. Y luego, bueno, antes de que terminemos, es el alma de la JAE. La JAE, la Junta de Ampliación de Estudios, que son los Erasmus actuales, lo promueve Cajal. Cuando Junta de Ampliación de Estudios, la JAE. La JAE lo promueve Cajal cuando le quiere hacer ministro, y él dice, no, yo no valgo para la política, pero creo que este país lo que tiene que hacer es promocionar que los españoles se formen en cualquier disciplina de arte, de historia, de literatura, de ciencia, en el extranjero, y que grandes figuras del extranjero vengan a impartir. Se inventó el Erasmus. Claro, el Erasmus es suyo. Y así se formaron pues eminencias tremendas en este país. Y muchas mujeres. Y apoyó a la mujer. Sí. Eso es otro de las grandes temas debatidos que en Cajal, que si Cajal no apoyaba a la mujer, eso está clarísimamente demostrado. O sea, en 1911 llega la primera mujer doctora australiana a la escuela de Cajal, que viene de la Universidad de Oxford, un laboratorio de Oxford, a aprender las técnicas de Cajal. La apoya hasta la saciedad, acaba dibujando como él, publica, y Cajal cita numerosas veces en sus artículos. Pero lo más emblemático es que una joven que llega a su laboratorio porque se fallece su padre y necesita trabajar, se convierte en una gran laborante, lo que hoy es técnico de anatomía patológica, llamaríamos hoy en día, de su laboratorio, y ve tal valía en ella que va a hablar con su madre
madre para pagarle la carrera de medicina. Ujú. Y la madre es la que dice que su hija se tiene que casar y que no. Pero él le hubiera pagado feliz y sintió enormemente esa vocación que se perdía. Ujú. Belén, ¿cómo son los últimos años de Ramón y Cajal? Esto, quiero decir, cuando ya muere Silveria, todavía él la sobrevive unos cuantos años, ¿cómo imaginamos a ese hombre? Porque creo que le imaginamos en Pues su hundido. Sus laboratorio, hijos, entre sus libros. sus hijos y su secretaria Enriqueta Levi, la última secretaria que tuvo, lo definen casi como hundido, porque fueron 4 años. Silveria muere en agosto de 1930 y él muere el 17 de octubre del 34. Y realmente para él fue un batacazo, como que pierde el norte, porque era el sostén diario, la que llevaba la intendencia de la vida familiar, de todo. Entonces él se refugia en el sótano de su casa de Alfonso XII, en lo que llamó la cueva. Ahí él decía que el que le dio la vida, la botica, que para la botica fueron los 10.000 volúmenes que atesoraba, era un gran lector. Y su telescopio maravilloso, que en otros tiempos miraba el cielo de Madrid, y la compañía de las investigaciones y de repasar sus obras y de actualizar sus obras y de escribir lo que fue su testamento científico, neuronismo o reticularismo, todo este debate que seguía, ese fue su testamento científico, y luego otra obra de carácter, bueno, él escribió ensayos, cuentos, todo, que era El mundo visto a los 80 años, que es curiosísimo. ¿Qué cuenta? Curiosísimo. Pues él cuenta pues cómo, bueno, que a mí tiene una frase que me gusta mucho, que es que dice que tenemos que saber que la vida es un efímero usufructo. Él hace una reflexión sobre cómo nos creemos que esto va a seguir y seguir, bueno, entre otras muchas cosas, sobre la amistad, sobre la vejez, cómo el cuerpo va perdiendo, en fin, hace unas reflexiones, muchas muy actuales, muy interesantes y con una inteligencia, y a mí me encanta también con sus obras, en alguna de ellas, es como cita que el cerebro hay que estimularle, que las neuronas son muy plásticas y que hay que tocar varias teclas a la vez para que un instrumento funcione bien, y no hay que dedicarse a una sola cosa, a una súper especialización de algo, porque esto deteriora el desarrollo más amplio del sistema nervioso. Belén, cuando dices que Cajal decía en El mundo a los 80 que el cerebro es plástico, ¿no? Eso lo defendió mucho. Y que hay que activarle, esto supone que hay que hacer cuentas, hay que jugar a las cartas, hay que y hay sumar que ser mentalmente, curioso, como hay que decía leer. Marie Curie, ¿Estás tener hablando de una eso? gran curiosidad. Él fue pionero en describir la plasticidad cerebral, es decir, que no es tan importante el número de neuronas que tienes, sino las conexiones que generan estas neuronas unas con otras, y eso sí que se puede activar, eso lo activa el aprendizaje, la lectura, todo tipo de cosas que incentiven el pensamiento, incentiven la actividad. Que hagas un sudoku, que hagas un... incentivar lo que es todo unas cuentas la mentales. función cerebral. Entonces, él esto lo defendía, de hecho dijo la famosa frase: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Es una frase icónica de Cajal. Y es que él creía en eso y creía muchísimo en la fuerza de voluntad. O sea, él decía que una persona era gran parte fuerza de voluntad de conseguir algo. Y él no se consideraba un sabio, le molestaba muchísimo. Decía que no era un sabio, era un obrero de la ciencia. Y que él había aprendido de su padre el valor de la fuerza de voluntad. Tú te tienes que poner una meta y luchar por esa meta. Y además que a la mente hay que ejercerla como la gimnasia, hay que entrenarse para tener los músculos tonificados. Pues el cerebro es igual. ¿Cómo cayó la muerte de Ramón y Cajal en este país? ¿Cómo se cubrió pues ese acontecimiento? Es que tuvo la tristeza de que la muerte de Cajal coincidió con un episodio muy triste en la política española, porque fue la Revolución de Octubre, también llamada Revolución de Asturias, que se inició con una huelga general y que acabó siendo realmente un tema grave, hasta el punto de que cuando muere Cajal, que este es el telón de fondo de su muerte, pues la gente se aglomera en el domicilio, sus alumnos, sus discípulos, las eminencias españolas, pero no se pueden congregar porque hay un estado de alerta que lo prohíbe. Entonces saltan este estado de alerta y pretenden llevar a Cajal los discípulos a hombros, y a la altura más o menos de la Puerta del Retiro, del Casón del Buen Retiro, para la policía esto y les obligan a meterlo en un furgón y a seguir ya hasta la Almudena en un furgón y que la gente se disolviera. No todos se disolvieron, pero yo creo que para un patriota como Cajal, ver esta lucha ya intestina que ya se había en el ambiente, tenía que ser, él evidentemente no lo sabría, pero lo que sí es curioso es que él fue maestro hasta el final, porque 2 días antes de su muerte manda una carta a un discípulo, a Lorente de Nueva, Estados Unidos, que le había hecho una consulta, y escribe con letra temblorosa y le dibuja cómo es el estado de asombro, le da consejos 2 días antes de la muerte a un discípulo que recibió la carta cuando el maestro ya no estaba aquí. Belén Yuste, ¿en qué te ha cambiado a ti estudiar y descubrir a Santiago Ramón y Cajal?
Pues me ha cambiado, no sé qué me ha cambiado, como con Marie Curie, como con Teresa de Jesús, los grandes personajes que he estudiado me han aportado muchísimo, me han enriquecido y me congratulan con la vida, con la ética, con el sentido del compromiso, con que hay que estar por encima de las mezquindades y cuando te critican, porque él fue muy criticado, cuando tú crees en algo, tienes que defender lo que crees, cueste lo que cueste, y al final la verdad sale. La verdad sale, a lo mejor tú no la vives de la manera como luego ha sido reconocido, pero Cajal era un gran entusiasta de la vida y además del bien común. Él de verdad se merecía el Nobel muchísimo porque Alfred Nobel distinguió que eran para personas que hubieran contribuido al bien de la humanidad. Desde luego Cajal contribuyó desde la ciencia, desde la humanidad, desde la ética y desde el compromiso social al bien de la humanidad. Belén Yuste, muchas gracias por estar aquí esta noche en El Faro descubriéndonos a Cajal. El libro es una joya, no sé si se puede ver perfectamente en la imagen, porque lo que comentábamos al principio, están los documentos originales, un montón de fotografías, ilustraciones, revistas. Yo me emociono todavía viéndolo. Es que es increíble. Os y me agradezco emociona mucho. muchísimo. Enhorabuena a Sonia Rivas Caballero y a ti por Sonia, la verdad es que trabajo. manda a todos los oyentes un abrazo y también agradecemos muchísimo a Mayrit Moser, Premio Nobel de Neurociencia 2014, que haya prologado el libro junto a Federico Mayor Zaragoza y también el epílogo de Javier de Felipe, que lo dedica a Neurolab, la misión que la NASA dedicó a Santiago Ramón y Cajal en 1998. Belén Yuste, muchísimas gracias por venir. A vosotros siempre. Buenas noches.